Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado literalmente en boca de todos, un escándalo que sacudió el mundo de la farándula turca y que ha mantenido a la gente pegada a sus pantallas y redes sociales, la tormenta Serkan Yozge. Sí, amigos, vamos a hablar sobre ese huracán mediático, ese terremoto de rumores, especulaciones y por supuesto, drama. Para quienes no estén familiarizados, Serkan es Serkan Ayolu, un actor turco muy conocido por sus papeles en series de éxito, y Özge es Özge Gürel, también una actriz muy querida y talentosa. Son una pareja que hasta hace poco parecía inquebrantable. Ya saben, esa clase de parejas que nos hacen creer en el amor verdadero, en los finales felices de cuento de hadas. Bueno, resulta que la vida real, a veces, es mucho más compleja que un cuento de hadas. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de ellos? Porque, como ya les mencioné, se desató una tormenta. Una tormenta de rumores sobre una supuesta infidelidad, acusaciones, defensas. En resumen, un auténtico culebrón que ha acaparado titulares y ha generado un debate encendido en redes sociales y medios de comunicación. Así que si son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de todo un poco, desde el mundo del espectáculo hasta análisis de series y películas, siempre con ese toque de conversación amistosa que tanto nos gusta. Suscríbanse y únanse a la comunidad. Bien, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Para entender bien la situación, vamos a desglosar todo desde el principio, como si estuviéramos armando un rompecabezas. Necesitamos entender el contexto, los rumores iniciales, las reacciones de las partes involucradas, las repercusiones que esto ha tenido, y por supuesto, las diversas aristas que se desprenden de este caso. Prepárense para un análisis profundo. *** el contexto, la pareja perfecta. O no tanto, ***. Antes de entrar en el huracán, es crucial entender el terreno donde se desarrolla la tormenta. Serkan Ayolu y Özge Gürel eran, y en gran medida, siguen siendo, una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco. Su romance, que comenzó en el set de la exitosa serie Kiraz Mevsimi, parecía sacado de un guión romántico. La química en pantalla se trasladó a la vida real, y su relación se convirtió en el sueño de muchos fans. Ambos actores, con una base de seguidores sólida y un talento innegable, se habían establecido como figuras importantes en la industria. Serkan, con su atractivo y versatilidad actoral, había acumulado papeles protagónicos en series de gran éxito, mientras que Özge, con su encanto y carisma, se había ganado el cariño del público con sus interpretaciones emotivas y auténticas. Juntos representaban la imagen de una pareja feliz, sólida y en sintonía. Compartían fotos en redes sociales, asistían a eventos juntos, y se mostraban cómplices y enamorados. Sus publicaciones eran celebradas por sus fans, quienes veían en ellos una prueba de que el amor verdadero existe. Se percibían como una pareja estable, que se apoyaba mutuamente en sus carreras y que disfrutaba de la vida juntos. Era la pareja goals, la pareja modelo, la que muchos aspiraban a emular. Sin embargo, como bien sabemos, las apariencias engañan. La vida privada de las celebridades a menudo esconde secretos y complejidades que no siempre se reflejan en las redes sociales o en las entrevistas. Y este caso, como veremos, no fue la excepción. *** la chispa inicial, los rumores que encendieron el fuego ***. Todo comenzó con un rumor. Un rumor que, como una pequeña brasa, encendió un fuego que rápidamente se propagó por los medios y las redes sociales. El rumor en cuestión apuntaba a una posible infidelidad por parte de Serkan. Según las especulaciones, el actor habría estado involucrado sentimentalmente con otra persona, una compañera de trabajo con quien compartía proyecto. Los detalles eran escasos y las fuentes, en su mayoría, anónimas. Pero en el mundo del espectáculo, la especulación es el pan de cada día, y los rumores, especialmente aquellos relacionados con triángulos amorosos y traiciones, siempre generan un gran interés. Los nombres, por supuesto, comenzaron a circular. La supuesta tercera persona involucrada fue identificada, y su nombre se convirtió en tendencia en las redes sociales. Las fotos de la actriz fueron analizadas, comparadas con las de Özge, y la especulación se desató. Los fans, los medios de comunicación y los curiosos, todos querían saber la verdad.
¿Eran ciertos los rumores? ¿Había realmente una infidelidad? ¿Cómo reaccionarían Serkan y Özge? Estas preguntas inundaron las redes sociales y los medios de comunicación, y la tormenta comenzó a tomar forma. Es importante señalar que en este punto todo era especulación. No había pruebas concretas ni declaraciones oficiales que confirmaran la infidelidad. Pero el daño ya estaba hecho. Los rumores habían sembrado la duda, y la duda, en el mundo del espectáculo, es un veneno que puede corroer la imagen y la reputación de cualquier persona. *** El silencio que habló, la reacción inicial de Özge ***. Ante las acusaciones, la primera reacción que se esperaba era la de Özge. ¿Cómo iba a reaccionar ante los rumores que ponían en duda la fidelidad de su pareja? ¿Qué iba a hacer ante la avalancha de especulaciones y críticas? Al principio la respuesta fue el silencio. Un silencio que para muchos fue ensordecedor. Un silencio que alimentó aún más los rumores, y que generó todo tipo de interpretaciones. Para algunos el silencio era una señal de confirmación. Interpretaban que al no desmentir los rumores, Özge estaba, de alguna manera, aceptando lo que se decía. Veían en el silencio la prueba de la infidelidad, la confirmación de que su relación estaba en crisis. Para otros el silencio era una estrategia. Una estrategia para protegerse del huracán mediático, para no alimentar el morbo y la especulación. Creían que Özge estaba esperando el momento adecuado para hablar, para evaluar la situación, y para proteger su imagen. Y para otros el silencio era simplemente una manifestación de dolor y confusión. Creían que Özge estaba pasando por un momento difícil, y que necesitaba tiempo para procesar la situación antes de pronunciarse. El silencio en estos casos es un arma de doble filo. Puede ser interpretado de muchas maneras diferentes y a menudo malinterpretado. En el mundo del espectáculo, donde la atención mediática es constante, el silencio puede ser incluso más dañino que una declaración. *** La defensa, las declaraciones y las fotos ***. Después del silencio, llegaron las declaraciones. Tanto Özge como Serkan decidieron romper el silencio y hablar sobre la situación. En sus declaraciones, ambos negaron rotundamente los rumores de infidelidad y defendieron su relación. Publicaron mensajes en redes sociales, donde expresaron su amor y su apoyo mutuo. Compartieron fotos juntos mostrando una imagen de unión y felicidad. En sus palabras dejaron claro que su relación era sólida, y que los rumores no los iban a afectar. Estamos juntos y estamos bien, afirmaron en sus mensajes. Nuestro amor es más fuerte que cualquier rumor. Pedimos respeto por nuestra privacidad y agradecemos el apoyo de nuestros fans. Estas declaraciones, por supuesto, fueron recibidas con reacciones encontradas. Algunos celebraron la supuesta unión inquebrantable de la pareja y expresaron su alegría por verlos juntos y felices. Otros permanecieron escépticos y cuestionaron la veracidad de sus palabras. Y otros simplemente se limitaron a observar y a esperar a ver cómo se desarrollaba la situación. Las declaraciones y las fotos, si bien intentaban calmar las aguas, no lograron detener la tormenta. Los rumores persistieron y las especulaciones continuaron. La gente quería saber la verdad, y las declaraciones de la pareja no fueron suficientes para satisfacer su curiosidad. *** El impacto en la carrera, un monstruo despiadado ***. El mundo del espectáculo es un monstruo despiadado. Un escándalo de esta magnitud puede tener un impacto significativo en la carrera de ambos actores. La infidelidad, como ya mencionamos, es un tema muy delicado, y en algunas culturas, es vista como algo imperdonable. Si se confirmara la infidelidad, el impacto en la carrera de Serkan podría ser considerable. Podría ser difícil para él conseguir nuevos papeles, o incluso perder contratos publicitarios. La imagen de un actor infiel puede dañar su reputación, y alejar a los productores y a los patrocinadores. Pero también hay que tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, la controversia vende. A veces, un escándalo puede incluso aumentar la popularidad de una persona, porque genera interés y atención. La gente se vuelve más curiosa, quiere saber más y esto, a su vez, puede traducirse en más seguidores en redes sociales, más interés en sus proyectos y más ingresos. Para Özge el impacto podría ser diferente. En general, las mujeres suelen ser más compasivas en estas situaciones, y pueden recibir más apoyo por parte del público.
Sin embargo, también podría verse afectada, dependiendo de cómo se maneje la situación y de cómo reaccione el público. El impacto del escándalo, en este caso, es difícil de predecir. Dependerá de muchos factores, incluyendo cómo manejen la situación, cómo se comporten en público, y cómo el público reaccione ante ellos. ***, las redes sociales, el caldo de cultivo de la opinión pública ***. Las redes sociales, en estos casos, son una ventana a la opinión pública. Es ahí donde se ve la verdadera reacción de la gente, y donde se forman tendencias y modas. Las redes sociales pueden ser un lugar muy tóxico, lleno de insultos, juicios y acusaciones. Pero también pueden ser un lugar donde la gente se une, se apoya y se expresa libremente. En el caso de Serkan y Ozge, las redes sociales fueron un hervidero de emociones. Hubo gente que defendió a Ozge, otros que criticaron a Serkan, otros que culpabilizaron a la supuesta tercera persona involucrada, y otros que simplemente se limitaron a observar y a comentar. La conversación fue intensa, llena de pasión, y en ocasiones incluso un poco descontrolada. Las opiniones eran diversas y los debates encendidos. Las redes sociales se convirtieron en un reflejo de la sociedad, con sus luces y sus sombras. Las tendencias y los hashtags relacionados con el escándalo se volvieron virales, y la conversación se extendió por todo el mundo. Los fans, los medios de comunicación y los curiosos, todos participaron en el debate. Las redes sociales, en este caso, fueron un factor clave en la amplificación del escándalo. ***, análisis y debates, expertos y fans en la discusión ***. La controversia no se quedó solo en los rumores y las declaraciones. También hubo una oleada de análisis y debates en redes sociales y medios de comunicación. Expertos en relaciones, psicólogos y, por supuesto, los fans expresaron sus opiniones sobre el tema. Se debatieron las causas de la supuesta infidelidad, el impacto en la relación, y la responsabilidad de cada uno de los involucrados. Los expertos analizaron el lenguaje corporal de Serkan y Ozge, y trataron de deducir si sus declaraciones eran sinceras. Los psicólogos hablaron sobre la importancia de la comunicación y la confianza en las relaciones. Y los fans, por su parte, expresaron sus sentimientos y sus opiniones sobre el tema. Los análisis y los debates fueron variados y complejos. Cada persona tenía su propia opinión, y las discusiones, a menudo, eran acaloradas. La gente se dividió en bandos y las opiniones, a veces, se polarizaron. Los medios de comunicación, por su parte, se enfocaron en diferentes aspectos del escándalo. Algunos se centraron en los rumores de infidelidad, otros en las declaraciones de Serkan y Ozge, y otros en el impacto en sus carreras. La cobertura mediática fue exhaustiva, y la noticia se mantuvo en los titulares durante semanas. ***, la tercera persona, el papel de la supuesta amante ***. Un aspecto crucial, aunque a menudo pasado por alto en el fragor de la controversia, es el papel de la supuesta tercera persona involucrada, la compañera de trabajo de Serkan. La forma en que la opinión pública la percibe, las acusaciones que recibe, y el impacto que esto tiene en su propia vida y carrera merecen una reflexión. En el mundo del espectáculo, especialmente en casos de supuesta infidelidad, la tercera persona a menudo se convierte en el blanco de críticas y juicios implacables. En este caso, la compañera de trabajo de Serkan fue señalada, acusada, y en muchos casos, vilipendiada en redes sociales. Se la tachó de destrozahogares, de interesada, y de ser la culpable de la supuesta ruptura. Es importante recordar que en la mayoría de los casos, la información sobre la supuesta tercera persona es limitada y parcial. No conocemos su versión de los hechos ni sus motivaciones. Juzgarla basándonos en rumores y especulaciones es, cuanto menos, injusto. Además, la exposición mediática a la que se vio sometida la compañera de trabajo de Serkan pudo haber tenido consecuencias negativas para su propia carrera y vida personal. La presión, el acoso y las críticas pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Es fundamental analizar este aspecto del escándalo con empatía y perspectiva. La supuesta amante es también una persona, con sentimientos, y con derecho a su privacidad y a ser tratada con respeto, independientemente de si los rumores sobre ella son ciertos o falsos. ***, ¿qué conclusiones podemos extraer? Lecciones aprendidas ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de este escándalo que ha sacudido a la farándula turca? Aquí hay algunas reflexiones clave.
1. La importancia de la privacidad en un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, y donde todo se comparte en redes sociales, es más importante que nunca proteger nuestra privacidad. Los famosos, como cualquier persona, tienen derecho a su intimidad, y a que sus vidas privadas no sean expuestas al escrutinio público. La constante exposición a los medios y la presión social pueden ser abrumadoras. 2. La complejidad de las relaciones Las relaciones, como todos sabemos, son complejas. No son perfectas, no siempre son fáciles, y a menudo están sujetas a cambios y evoluciones. Es fácil juzgar a los demás, especialmente cuando desconocemos la totalidad de los hechos. Antes de emitir un juicio, es importante considerar todos los ángulos, y ser conscientes de que lo que vemos, a menudo, es solo la punta del iceberg. 3. La importancia de la empatía En situaciones como esta, es importante ponerse en el lugar de los demás, y tratar de entender sus sentimientos y sus motivaciones. La empatía nos ayuda a ser más compasivos, a juzgar menos, y a entender mejor la complejidad de las relaciones humanas. Esto incluye tener empatía no solo por Serkan y Özge, sino también por la supuesta tercera persona, y por cualquier otra persona involucrada. 4. La necesidad de la comunicación abierta Una buena comunicación es fundamental en cualquier relación, ya sea amorosa, familiar, o de amistad. Hablar abiertamente, expresar nuestros sentimientos, y escuchar a los demás, son claves para construir relaciones saludables y duraderas. La falta de comunicación puede ser la raíz de muchos problemas en las relaciones. 5. El poder de la rumorología y las redes sociales El caso de Serkan y Özge demuestra el poder de los rumores y las redes sociales en la formación de la opinión pública y en la amplificación de los escándalos. Es importante ser críticos con la información que consumimos en línea, y no dejarnos llevar por las especulaciones y los juicios rápidos. Las redes sociales pueden ser herramientas poderosas, pero también pueden ser fuentes de desinformación y de acoso. 6. La presión de la fama y la imagen pública La vida de las celebridades es, a menudo, un reflejo de la presión constante de mantener una imagen pública ideal. Los errores, las decisiones personales y las imperfecciones son más expuestas y juzgadas, lo que puede generar un estrés significativo. El desenlace, ¿qué pasará ahora? En este momento el futuro de la relación entre Serkan y Özge es incierto. Han negado los rumores de infidelidad y han mostrado unidad frente a la adversidad. Sin embargo, el escrutinio público seguirá, y la presión para mantener una imagen perfecta será constante. La forma en que manejen la situación en los próximos meses será clave para su futuro personal y profesional. Si logran superar la tormenta y demostrar que su amor es más fuerte que los rumores, podrán consolidar su posición como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Si por el contrario los rumores resultan ser ciertos, las consecuencias podrían ser significativas para ambos. Independientemente de lo que suceda, el caso de Serkan y Özge nos ha dejado mucho en qué pensar. Nos ha recordado la importancia de la privacidad, la complejidad de las relaciones, la importancia de la empatía, y la necesidad de una buena comunicación. Conclusión. Este escándalo, como muchos otros en el mundo del espectáculo, nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestras relaciones, y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Nos invita a ser más compasivos, más empáticos, y a cuestionar los juicios rápidos y las opiniones superficiales. Recordemos que detrás de cada celebridad hay una persona, con sentimientos, con errores, y con una vida que merece respeto. Y que en última instancia, lo más importante es la felicidad y el bienestar de cada individuo, independientemente de su fama o fortuna. Espero que este análisis les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan sobre el tema, cuáles son sus opiniones, y qué les pareció mi análisis. No duden en dejar sus comentarios abajo. No olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.